usted no me conoce a mí. Pero Usted no tiene la menor idea si a mí me interesa o no me interesa. Porque hay que reconocer que la izquierda, trabajar poco, pero movilizar es la primera que moviliza. Te pido por favor que indiques por qué me estás calificando como una política de extrema derecha. Si yo comparo la realidad del capitalismo, la situación de los seres humanos en cualquier sistema con una utopía, siempre la realidad sale perdiendo. Vicentín me parece que es un gran negocio. Yo tendría cuidado en esto de que el Estado expropia empresas para la soberanía alimentaria. Si el Estado no puede coordinar sin que haya un afán o una compra de fideo, la verdad es que manejen parte del sector agroexportador me parece delirante. Temo porque mi país siga empeorando. Si yo agarro un kilo de harina de Vicentín, ¿ahí encuentro la soberanía? Porque yo vi harina hoy, yo tuve harina en mi mano y no encontré la soberanía. No, seguramente. Como decía Neusta de los teléfonos, yo no encuentro la soberanía. soberanía. Por eso no la encontré. O sea, el día que esté expropiada voy a tocar harina soberana. Y díganme una cosa, ¿la harina soberana es diferente a la harina cipaya? Mire usted, podemos ir a todas las manifestaciones que usted quiera. Podemos enarbolar todas las banderas, siempre nos ganarán ustedes, porque hay que reconocer que la izquierda, trabajar poco, pero movilizar es la primera que moviliza. Hay que reconocerlo, pero gestionar nada de nada. La historia de España y de Europa ahí están. Es que esto es un Estado de Derecho, señor Albiol. Es que usted cobra porque está en un Estado de Derecho. Si no le gusta, deje su escaño y a Cuba. Pero si está aquí, respete los derechos. Respete el ordenamiento jurídico. Aquí se habla de libertad y se habla de una cierta visión religiosa del mercado como una deidad que asigna las cosas y que genera libertad. Nosotros vivimos una globalización donde justamente el gran problema de esta globalización es que hoy somos rehenes de la lógica de mercado, de la lógica de los bancos, de la lógica de la concentración de poder, donde el planeta vive una situación de regulación tal que estamos en la mano de jugadores de ruleta financiera que en el 2008 llevaron al planeta a una crisis que finalmente pagaron los ciudadanos con enriquecimiento y concentración del poder a niveles extremos. Un breve comentario que tiene que ver con la crisis financiera del 2008. La verdad de las cosas es que yo estoy de acuerdo que hay un sistema financiero que tiene casi capturado al mundo. Estoy de acuerdo en Chile con eso. es exactamente igual. Pero el sistema financiero es el sistema más regulado del planeta. Cualquier estudio empírico que uno haga se va a dar cuenta de eso. Y el respaldo que tiene el sistema financiero internacional son los bancos centrales que imprimen el dinero para rescatarlo cuando se empiezan a jugar ruleta y que les bajan las tasas de interés artificialmente para que puedan, a través de una transferencia masiva de recursos de las masas hacia las élites financieras, hacer todo este cuento de burbujas inmobiliarias y cosas así. Y eso es una responsabilidad de la clase política, porque la verdad de las cosas es que el sistema financiero hoy día, lo que sí hay algo que no tiene es de libre mercado, y de libre mercado y libre competencia, está súper regulado, y ese es uno de los grandes problemas, y tienen a los políticos, porque los bancos son los que compran los bonos que emiten los gobiernos para endeudarse, para prometerle beneficios a la gente, y los políticos pueden ser reelegidos prometiendo esos beneficios. Primero, que la independencia o la soberanía alimentaria la hubiesen hecho en tal caso con el primer agroexportador, que es un chino, y no con una empresa argentina, si lo querían hacer. Pretender la soberanía quedándose con un 10% del mercado cuando la van a destrozar la empresa si la expropian, porque han destrozado todo lo que tocaron, y puedo ir a las cuestiones más... de gobierno. Perdón, yo no interrumpo, no me interrumpan. Destrozamos la educación, destrozamos la salud, destrozamos la seguridad, la justicia está en cuarentena, no funciona. Destrozamos también aerolíneas argentinas, porque siempre las hablamos con déficit, ¿no? Les recuerdo que en el 2019... Repatriaron a tus hermanos, a tus primos y a tus tíos. Sí, sigue hablando, idiota. Repatriaron a toda la gente que vos tenías afuera del país. Y prohibieron al resto de las aerolíneas hacerlo. Por favor. Pero al mar... Distinguidos jefes de Estado, de gobierno, cancilleres, ministros, representantes de organizaciones internacionales, mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente. Los pueblos americanos siempre aspiramos a una unión verdadera y hemos realizado esfuerzos en pos de ese objetivo. No podemos permitir que componentes ideológicos contaminen este proceso que con tanto esfuerzo lo venimos construyendo. La legitimidad democrática se da no solo por acceder al poder a través de las urnas, sino construyéndola día a día en el ejercicio del poder, honrándola con nuestro actuar, no inmiscuyéndonos en los otros poderes, no manipulando la justicia para perseguir a quienes piensen diferente a nosotros. Yo quiero esto para mi país y para toda la región.
No hay otro camino que no sea la democracia. Nosotros, en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. El año pasado Aerolíneas perdió 960 millones de dólares, YPF perdió 33.000 millones de pesos. Si se meten con el sector privado, nos van a mirar con cara de locos. Primero porque no pagamos 503 millones de dólares, entramos en default, pero nos hacemos cargo de 1.350 millones. Pero además, ¿quién nos va a prestar plata? Incluso arreglando con los acreedores, diciendo estos locos están empezando a expropiar empresas, que ya lo vimos hace 5 años con el chavismo en Venezuela. Acá estamos completamente locos si nos empezamos a meter en el sector privado, en una empresa que pudo haber estado mal manejada, nadie lo dice que no, pero que el sector privado tiene las herramientas para solucionarlo. Argentina está haciendo lo que hacía Venezuela hace 10 años, nos guste o no nos guste. El Estado no puede meterse más en la vida privada y en la vida comercial de la gente. Bueno, que no subsidia a nadie, entonces que no ayude a la gente que no tiene dinero, que no subsidia a empresas que no pueden pagar los sueldos. Si el Estado no existe, que no exista. Generó un 40% de pobres. Te voy a hacer una pregunta más. No puede hacer nada el Estado. Perdón, te voy a hacer una pregunta más. ¿Querés que te expropien tus restaurantes? ¿Qué tienes? No, si yo estoy pagando mis sueldos. Ellos no pagaban sus... Pero es un problema privado. Estás peleando una pelea que ni siquiera puedes levantar la nariz. Y si vos no los pagás, es un problema tuyo, irás a juicio. Vos decías, Vicentín es un gran negocio. Ok, ¿por qué se declararon en quiebra? Es que no se declararon en quiebra. ¿Cómo? Se metió concurso de acreedores. No es declararse en quiebra. No es lo mismo. Usted no aprende, ¿verdad? ¿Me vas a permitir que antes te pida una aclaración? Porque no he entendido bien tu pregunta. ¿A quién te estás refiriendo con la extrema derecha? Con la extrema derecha, a su partido. ¿A Vox? Sí, por supuesto. ¿Y cuál es el motivo por el que te refieres a Vox como extrema derecha? Pues porque se encuadran los parámetros en los que se encuadran los partidos de extrema derecha en toda Europa. O sea, no es ninguna anomalía, es un partido que comparte parámetros con sus homólogos en ese espectro político. Entenderás que con esa respuesta tan abierta, imprecisa y vaga, no sé a qué otros partidos de extrema derecha te estás refiriendo en Europa, no sé quién fija esos parámetros. Te pido, por favor, que indiques por qué me estás calificando como una política de extrema derecha. Pues porque considero, como le he dicho, que Vox se encuadra perfectamente en los criterios en los que la mayoría de los países occidentales encuadran a los partidos en la extrema derecha política. Pero en todo caso, yo le he hecho una pregunta, usted no me entrevista a mí, porque usted es la persona entrevistada, es la política, y yo, como soy la periodista, le he formulado una pregunta que me gustaría que contestara. No, por eso la pregunta es si Vox, si quiere dejar la polémica aparte, si Vox va a exigir al Partido Popular entrar en el gobierno. De verdad, creo que esto es una extraordinaria oportunidad, doña Elsa. No vengo con ningún ánimo de polemizar y creo que es una extraordinaria oportunidad para saber cuál es el motivo por el que me calificas como una política de extrema derecha. Y que tienes una extraordinaria... que tienes una extraordinaria oportunidad. No voy a entrar yo en esta polémica porque me parece innecesario. ¿Quiere preguntar? ¿Quiere responder? Elsa, ¿no quieres aprovechar esta oportunidad para explicar a los españoles por qué me calificas como una política de extrema derecha? Si no quiere responder a la pregunta, está en su derecho, pero vamos, queda claro que no quiere responder a lo que hará Vox en caso de que Pablo Casado llegue a la investidura. De verdad, Elsa, no te lo estaba diciendo con ningún doble sentido. Espero que lo tomes con total respeto porque creo que es una extraordinaria oportunidad para que tú y yo pudiéramos tener un intercambio de impresiones ante todos los españoles. De verdad, no me interesa. Si no quiere porque yo estoy preparada para responderte. Si no quiere responder a la pregunta, porque está siendo no, es que su papel profundamente es la entrevistada, no es usted la periodista. Yo estoy preparada para responderte porque está siendo profundamente injusta, insultante, cuando me calificas como una política de extrema derecha. Miren, este es el problema. Si yo comparo la realidad del capitalismo, la situación de los seres humanos en cualquier sistema, con una utopía, siempre la realidad sale perdiendo. Pero a mí me gustaría que ellos me dijeran dónde está y dónde existió el ideal socialista del que ellos están hablando. Porque hasta donde yo sé, y sería interesante que me digan un país que ustedes admiren hoy en día, o tal vez no existe ninguno, porque ninguno está a la altura del principio moral que ustedes están enarbolando, pero ¿dónde está eso? Déjenme darle... Aquí hablaron con números y pudieron citar con los dedos de una mano algunos de los logros del socialismo en la Unión Soviética, a pesar que el mismo Lenin tuvo que aplicar la nueva política económica y abrirse a cierta forma de capitalismo porque estaba fracasando completamente la economía centralmente planificada. Pero más allá de eso, déjenme darle algunos números. En el siglo XIV, siglo XIV, siglo XV, en Inglaterra murió el
el 40% de la población, producto de la peste negra. En Florencia fue el 50% de la población. Eso no es hace mucho tiempo. Lo mismo se aplica a toda Europa. En 1696, el 25%, 30% de la población de Estonia murió, y de otros países europeos, por hambre, por hambre. Eso no es moral, eso no importa, me van a decir ellos. Bueno, eso ya no existe. ¿Saben por qué? Porque vino la revolución industrial, y vino el mercado, vinieron las empresas, vino la innovación. Ahora, si eso no es un triunfo moral, incluso del tipo que predicaba Marx, ¿qué es lo que es? O sea, hoy día la gente, en los países en que se muere de hambre, en los países donde el capitalismo no está, y voy a terminar con un dato antes de que Iván me interrumpa porque lo noto nervioso. China, la China comunista de Mao, en 1950 China tenía el ingreso per cápita de la Europa del siglo XV. Vivían en el equivalente a la Edad Media europea los chinos. Y fue un comunista, Deng Xiaoping, el que dijo, no importa qué color sea el gato, lo que importa es que caza ratones, abrió la economía y hoy China es una sociedad más desigual que antes, es decir, la igualdad, la miseria que tenían antes ha desaparecido, y tú tienes 420 millones de personas con un ingreso per cápita de más de $23.000. Así que si queremos hablar de números, porque alguien nos desafió a hablar de números, esos son todos números oficiales avalados por todas las organizaciones internacionales. ¿Dónde están los números del socialismo? Porque él habla para 1000 personas que son los dueños de la Argentina y no le importa nada absolutamente. De ninguna manera. Que hay 16 millones de personas que viven debajo de la línea de pobreza. Hay 4 millones que están sin comer y yo hace 1 hora y pico que vengo escuchando discutir sobre el sexo de los angelitos y todavía el señor tiene el tupé de despreciar a los millones que esta noche ¿A quién estoy despreciando? ni siquiera ¿A quién estoy despreciando? Tienen la posibilidad de comer 2 veces por día ni ver lo que se vive en Buenos Aires de mayo. Yo vivo en el interior, Fabián, yo vivo en el interior, en la miseria y el hambre que hay, de las ruinas que ha dejado este gobierno a este país, 16 millones de pobres, 4 millones que directamente no tienen para la comida. La pobreza no se soluciona con planes. La pobreza no se soluciona con planes. La pobreza se soluciona con crecimiento. Que son los dueños. Señor, la pobreza se soluciona con crecimiento. No con demagogia. No con demagogia de hacer planes. Ninguna demagogia de hacer planes. A mí me interesa la pobreza. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Lo que usted está diciendo, primero usted no me conoce a mí. Usted no tiene la menor idea si a mí me interesa o no. Así que nada de decir lo que a mí me interesa o no. Como a mí verdaderamente me interesa el país, lo que quiero es que se crezca. Y no estas payasadas que nos tienen hace 12 años acá, que el país no crece por culpa de todos los políticos, tanto Macri como Cristina Kirchner. Nos tienen presos porque no hay crecimiento. Usted no va a sacar a la gente de la pobreza poniéndole más planes sociales. Acá aumentaron los planes sociales y la pobreza no disminuyó. Raúl, ya está. Está cada uno ya dijo lo suyo. Les pido a los dos. De acuerdo. Expropiese. 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 De acuerdo. Expropiese.